Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de recibir aquí, en este caso en el Salón Auditorio del Diario Litoral, al maestro Carlos Washington Altamirano. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Bien. Bienvenido a tu casa, Corrientes. Así es. Una casa a la que vengo muy de tanto en tanto, pero finalmente es mi casa. El poeta dice que uno vuelve siempre a esos viejos sitios donde amó la vida, ¿no? Así es. ¿Y en tu caso? Y bueno, yo tampoco me fui tan jovencito. Claro, 27 años tenías, ¿no? Tenía 27 años. Por lo tanto, no solo la niñez, sino también la adolescencia y una parte bastante grande de la juventud. Uh-huh. En aquel tiempo, alguien de 27 años incluso dudaba si clasificarse como joven todavía, ¿no? Sí. Ahora no, ahora uno piensa que alguien de 30 y tanto, incluso de 40, dice, es una persona joven. Claro. Bueno, no era así como se clasificaban las edades en aquel tiempo. Pero como digo, me fui a Buenos Aires, tenía 27 años, era un hombre joven, pero no un jovencito. Uh-huh. Carlos Altamirano nació en Corrientes el 26 de agosto de 1939 y es uno de los sociólogos argentinos más prestigiosos que tiene el país, de los últimos tiempos además. Es investigador del CONICET, profesor emérito de la Universidad Nacional de Quilmes, dirigió y es investigador del Centro de Historia Intelectual de esa misma universidad y junto con Beatriz Arlo creó la carrera de Sociología de la Cultura en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Es autor de numerosos libros, no nos vamos a detener porque vamos a estar un programa diciendo toda la obra de Carlos, pero obtuvo, entre otros puntos altos, digamos, podríamos determinar, a mi juicio, por ahí, la beca Guggenheim en 2004, y es el único intelectual de la provincia de Corrientes con 3 menciones CONEX, incluso tiene un CONEX de platino, reconocimientos obtenidos en el año 2004 por sus textos de ensayo político, en 2006 por su aporte a las ciencias políticas y en 2014 con diploma al mérito en letras y estatuilla por sus aportes al ensayo político y sociológico. Además, fue jurado de los premios CONEX. Fue jurado, sí. Y el último punto es que tuvimos el privilegio, es un honor, la verdad, que en diciembre del año 18, el año pasado, en diciembre del año pasado, estuvo en este mismo salón, en el Diario Litoral, presentando también una enorme obra, un libro que se llama... un libro que escribiste con Adrián Gorelick, que se llama, bueno, Pensar la Argentina, ¿no? Bueno, el título del libro en realidad lo coordinamos nosotros. Uh-huh. Cada uno de Claro. ellos, Adrián Gorelick por un lado y yo por el otro, escribió un ensayo dentro de ese Uh-huh. libro. Pero logramos la colaboración de un grupo muy valioso de estudiosos en ciencias sociales, en historia en particular, pero también en crítica literaria, y el libro ha sido juzgado muy positivamente. El título es La Argentina como problema, y eso quería decir, bueno, cómo a lo largo de un siglo, que fue el siglo XX, autores de diferentes signos interrogaron al país a partir de un tema o de un problema, uh-huh, considerando que ese problema era el problema central, aquel que obstruía el despliegue de las posibilidades, claro, del país. Bueno, y fue un libro que anduvo bien, y bueno, y después trabajé durante unos meses en este libro, que es el que vamos a motiva la ahora. invitación. Exactamente. Bueno, yo hice un extracto de apenas un par de líneas de tu currículum, ¿no? Sí. Que habla un poco de tu derrotero profesional. Sí. Pero ¿quién es Carlos Altamirano? Bueno, esa es una pregunta que yo no sé si yo podría responderla, porque
Me hice varias preguntas al escribir este libro, porque la directora de la colección, Graciela Baticuore, invitó a varios autores de diferentes disciplinas, escritores entre ellos, pero también historiadores, críticos, a contar su experiencia de lectores. Sin sugerir qué camino debían tomar, cada uno debía elegir cómo encarar eso. Yo di bastante vueltas antes de decir que sí, me tentaba la invitación, era una provocación tentadora, pero al mismo tiempo me intimidaba el hecho de que algunos de los autores fueran algunos de los autores fueran de los escritores que yo admiraba, que me gustaba leerlos. Y por otro lado, dar el paso de decir sí, acepto, era dar un paso en el sentido también de mi identidad. Es decir, era yo también un autor, cuando en realidad siempre me consideré alguien que escribe sobre otros, sobre lo que otros dicen, ¿no? Escribo sobre mis lecturas. Por lo tanto, estaba como alguien que trabajaba en un discurso segundo, vamos a decir así. Y acá en este caso he dado un paso y hablar de mí y hablar de cosas que son las cosas que uno comenta con los amigos, ¿no? Ha tomado unas copas, puede ser de cerveza, de vino, y cada uno comienza a contar experiencias, entre otras experiencias de lectura. Bueno, el segundo paso que uno tiene que dar, creo yo, por lo menos me ocurrió a mí, era ¿qué tono darle? ¿Qué tono darle a esta evocación? Claro. Me hubiera gustado tener mano para darle un tono de una historia cómica, ¿no? Ah, mira. Pensando en El Quijote, ¿no? Y El Quijote es un libro que tiene muchas cualidades, entre ellas también su comicidad, ¿no? Y verme a mí porque yo podría decir, bueno, yo también fui un tipo a quien los libros le sorbieron el seso durante mucho tiempo. Pero ya vamos a hablar, estamos hablando de Estaciones, que es el libro que Carlos presentó en la Feria del Libro que Acatí, a modo de estreno nacional. Pero me estás evadiendo la pregunta. A ver. ¿Quién es Carlos Altamirano? La persona. Bueno, te vuelvo a decir, no sé si alguien que buscó sin saberlo definir qué quería hacer en el mundo a partir de lo que tenía. Esto me hace acordar una frase de Joe Louis. Joe Louis era un gran boxeador norteamericano, negro, campeón durante unos cuantos años de peso pesado. Bueno, cuando él se retira va a caer en la pobreza, se va a deteriorar su vida. Y hacia el final de su vida le preguntan por él, por su trayectoria. Y dice, hice lo que pude con lo mejor que tuve. Bueno, entonces yo respondería algo así como lo que dice Joe Louis, ¿no? Vos me preguntás, ¿quién es Carlos Altamirano? Alguien que trató de hacer lo mejor que podía con los recursos que tenía. Y algo de eso me impulsó cuando escribí. Y la gente en general, digamos, cuando le pone la etiqueta de, bueno, sociólogo porque está acreditado, pero intelectual. Sí, ese es un nombre genérico, ¿no? Claro. Uno puede ser un escritor, puede ser un sociólogo, un historiador, un psicoanalista, un arquitecto, ¿no? Alguien que tiene alguna competencia en algún campo y eso le da como una autoridad para hablar de cosas generales. Ahora, ¿vos querías ser eso? Eso era la... En un momento yo estaba muy atraído por la idea de construirme como un intelectual, ¿no? Y eso que en tu casa no había libros, no había tantos libros. Pocos. Ahí mi madre era maestra, pero el que tenía la palabra autorizada para hablar de las cosas del mundo, incluso de libros o recomendar libros, era mi padre, que era un autodidacta. Y lo que había, me acuerdo que había un mueble chico con no muchos libros y
esa familia estaba alentada por lo que llamo la buena voluntad cultural. Es decir, la creencia y la apuesta a que la suerte de alguien de nuestra condición social, clase media pobre o modesta, que puede hacer a través de la lectura mejorar su situación en la vida social a través de la lectura, ¿no? A través del capital intelectual. El capital intelectual. Eso ya era hablar demasiado como un sociólogo. Pero era a través de la lectura hacerse, ¿no?, de un haber que te permita mejorar. Tu mamá te regaló tu primer libro. Mi madre me regaló el primer libro, que me quedó así en la memoria. Eso, no me acuerdo cuál es el título del libro, no me acuerdo, sé que fue un libro de cuentos, pero ¿qué libro de cuentos, qué cuento era? ¿Y era cuento en prosa o era una especie de historieta? No, cuento con dibujos, ¿no? Un cuento, pero era considerado un libro. Ella me regaló un libro. Era el primer libro que yo recibía, hasta entonces leía historietas, como hacían los chicos, entonces no sé cómo es ahora la cosa. Pero... Un chico entonces, estamos hablando de los primeros años 40. De los primeros años 40. Bueno, ese libro haciendo el cálculo, yo digo, debe de haber sido, sumando esto y tomando en cuenta aquello, debe haber sido en el verano de 1946, ¿no? Que fue un año importante para la historia política argentina. Esa me iba a enterar yo después. Claro, después iba a poder objetivar y estudiar incluso. Estudiar, eso. Sí, así es. Ese libro, digamos, si bien no te acordás el derrotero, ese libro de cuentos, ¿te pasó a qué cosa? Me iba a pasar a otros libros de cuentos. Había colecciones para chicos, ¿no? Había una que se llamaba Los Pequeños Grandes Libros, que eran unos libros gorditos que tenían un texto en una página y un dibujo en la otra, un texto en la página. Esa era la lectura que hacíamos cuando éramos chicos y intercambiábamos con otros. Y después había una editorial que se llamaba Acme Agency, una editorial, no sé, norteamericana, y que sacaba también versiones reducidas de textos. Por ejemplo, Tom Sawyer, de Mark Twain, ¿no? Que fue uno de los libros así que más me encantó haber leído, no sé, a los 12, 11 años más o menos. Y era una versión abreviada. Yo después iba a leer la versión completa de Tom Sawyer, como de Huckleberry Finn. Pero me mantuve en una línea que era lo que se consideraba literatura para chicos. Claro. Y los libros de Mark Twain, que era un autor norteamericano fantástico, para mí entraban en ese reino, la literatura para chicos. Después me iba a enterar que la cosa no era así, pero también tuve que pasar los años y tener un poquito más de cultura para saber eso. Claro. Me mantuve, y a esa bibliografía, vamos a llamar así, que estaba hecha de historietas, de esta clase de libros. Me volví un experto en historietas, ¿no? Y mis compinches también lo eran. Y bueno, tratábamos de dibujar, a ver, y teníamos así una serie de ídolos que eran los tipos que nos parecían que dibujaban mejor y quiénes eran. Bueno, y ahí yo tuve el destello de una primera vocación que no salió, que era ser historietista, que quería también dibujar yo. Pero hay como un germen de querer comunicar algo, ¿no? Querer comunicar algo, no. Yo lo que veía en las propagandas era un tipo triunfante. Me acuerdo que aparecía un tipo con un vaso de whisky y dos chicas o algo así al lado. Yo decía que era lo más. Eso. ¿Y cuándo pones el paso que me parece para el resto, para nosotros, digamos, que es el paso fundamental a leer la otra literatura, la literatura universitaria? Sí. ¿Eso ocurre antes o en la facultad? Antes de eso yo comencé a tener amigos que leían igual que yo y que estaban más adelantados que yo. He encontrado a lo largo de toda mi vida gente que estaba más adelantada que yo y yo aproveché. Una vez decía que era como un oasis la biblioteca de Folguerá, ¿no? Sí, bueno, era le llamaban, creo que se llamaban así, la Casa Vieja, que quedaba en una parte de la casa. Yo ahora no lo podría reconstruir. Pero lo que sé que era
Para mí era una sala inmensa, repleta de libros, llena de libros, ¿no? Desde el piso hasta el techo. Bueno. Y era un privilegio para uno acceder a eso, y claro, nos sentábamos ahí, leíamos y mirábamos los ojos codiciosos de todos esos libros, que nos parecía imposible que alguien en su casa tuviera tantos libros. Bueno, Juan José, a quien yo le debo el conocimiento de la poesía. Con él comenzó el conocimiento de poetas como Antonio Machado, Miguel Hernández, García Lorca. Yo hasta entonces no leía poesía, excepto la poesía que uno aprendía de memoria en la escuela. En la escuela, escolar. Él me ayudó mucho. Y la casa de esa, los libros esos, él nos decía todo que no pidamos los libros porque eran del padre. Bueno, de modo que nosotros estábamos ahí siempre como si estuviéramos en una heladería y no pudiéramos... Mirando como otro toma el helado, ¿no? Sí. Bueno. Vos decís una cosa en tu libro, en Estaciones, que es un libro que recorre un poco de esta experiencia lectora, pues sí, estamos ante un enorme lector. Una frase que me parece muy fundamental, digamos, que es que junto a mi labor lectora fui encontrando casi siempre la incitación de alguien más. Sí. Más o menos próximo, y ahí hay una enumeración: padres, maestras, amigos, profesores. Así es. Qué gran cosa eso, ¿no? Así es. Pero me pregunté, ¿y yo por qué leí esto? Esa fue la pregunta original. Siempre encuentro a alguien que me que te ayudó, impulsó. Claro. Es cierto que cuando uno se vuelve más grande finalmente cobra autonomía, pero durante mucho tiempo la voz de alguien me alertó sobre algo, llamó la atención sobre un libro que yo no hubiera comprado, que yo no hubiera visto, en el sentido, no de que no, sino que hubiera pasado... Que no estabas preparado para ver, digamos. No estaba preparado para ver. Bueno, y eso ocurrió antes de la facultad y después, incluso también durante la facultad. ¿Qué es tu ego historia lectora? ¿Qué quiere decir eso? Ego quiere decir contar la historia de uno, ¿no? Y contarlo en el marco de un cierto ambiente, de un cierto contexto, practicar cierto autoanálisis, porque yo ya no me podía contemplar con la ingenuidad de alguien que ignora cuáles son los procedimientos que emplea al estudiar a otro. Entonces, podía yo reflexionar sobre mí mismo, ignorando esa distancia que uno toma respecto de lo que cada uno dice. Bueno, así que uno podría decir, esto fue como una especie de autosocioanálisis, no que me empeñara en hacerlo así, sino que no podía no hacer así, ya tomar mi propia trayectoria, incluso mis ideas, con la distancia que da el tiempo, con la ironía. Una de las cosas que yo creo que tiene este librito es un tono irónico que recorre sus páginas. ¿Hay una idea de lector tuya? ¿Pudiste hacer tu propia idea de lector? ¿Qué lector sos? Sí, ahora he vuelto de nuevo a salir del campo de la lectura, esa que yo llamo la lectura docta, que es la que uno aprende en la universidad, para tratar de recuperar el gusto por la lectura, el engancharse con la lectura, ¿no? Hace poco, por ejemplo, volví a leer La guerra y la paz de Tolstoy, y me volví a enamorar de Natalia, me volví a ver esos bosques, esas escenas de caza. ¿Sos lector de libros gordos? Sí. ¿Te gustan? Sí, me gustan. Y tengo amigos con los que converso y nos damos... Antes había vuelto a leer la Ilíada, después la Odisea, y trataba de pensar en qué me hace qué se relaciona con la... Y veía, no, podía ser western, es decir, gente que se mata una a la otra. En fin, mezclar géneros. Claro. Mezclar quiere decir en la lectura, pero ya no una mezcla
que esté guiado por la pretensión de escribir algo que sea, ¿cómo decirlo?, solemne, serio, ¿no? Hallar... Una lectura de placer y no utilitaria, digamos. Sí, no utilitaria, sobre todo y creo que todos en algún momento llegan a ese punto, a ese punto de querer recuperar aquella primera lectura en que uno se entregaba ahí, no podía largar y remoloneaba para ir a almorzar, remoloneaba para ir a cenar, daba vueltas. Claro. Fernando Veleta contó hace poco, ¿no?, de esta relación tuya con Piglia. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, él decía que vos un poco lo divulgabas cuando nadie lo conocía a Piglia, ¿no? Bueno, cuando yo llegué a Buenos Aires, lo conocí muy pronto por una circunstancia así, como se llama, accidental. Algunos jóvenes fuimos convocados para participar en la creación de una nueva editorial. Yo hacía unos meses que estaba en Buenos Aires. Y ahí en Buenos Aires tenía un amigo, Gerardo Pizarello, que era mucho más grande que yo. Y entonces él me dijo, vos sabés que Sarita Jorge, que era una editora, me dijo, vos que conocés a jóvenes, ¿por qué no decís a alguien quiero armar un equipo de jóvenes para hacer si se puede andar una editorial? Bueno, y ahí fui a unas cuantas reuniones, después salieron algunos libros de esta editorial que se llamó Estuario. Bueno, ahí lo conocí a Ricardo. Bueno, Ricardo también era un joven, él tenía él tenía un año menos que yo, pero era un tipo conocido en el pequeño mundo de la izquierda literaria, claro, ¿no? Y era así un tipo, como se dice en inglés, en la literatura norteamericana, hard boiled, ¿no? Un duro, ¿no? Ahí tiene hard boiled. Entonces, cultivaba ese estilo, ¿no? ¿Cómo se llama? Pullover esos con polera, como se dice, ¿no? Negros. Era así medio entre existencialista y escritor norteamericano. Y ahí comenzó una relación que duró años, te diría que hasta su muerte. Después se fue deshilachando porque él vivía mucho tiempo en Estados Unidos. En una entrevista que se publicó en el Diario Litoral hace un tiempo, Carlos Lescano trae, que te hicieron a vos en la radio, trae una cita de Daniel Pennac que sostiene que el verbo leer no soporta el imperativo. Así es. Y viste que hay una discusión ahí entre cuando uno se está formando de que necesariamente tiene que soportar, digamos, cierto trayecto para que después pueda determinar su propio trayecto. Así es. ¿Crees en eso? Bueno, yo pensé mucho en este. Es un lindo libro este escritor, y que está destinado a ver, bueno, cómo estimular la lectura entre los adolescentes. Y está esta idea, ¿no? No tolera esto, tenés que leer, ¿no? Bueno, no soporta el imperativo. Eso es. Entonces, y yo dije, ya me ocurría eso. A mí también puedo decir así. Bueno, yo nunca tuve a alguien que me impusiera una. Pero la prédica de mi viejo, de mi padre, y cierto control. Claro. Había como un deber ser ahí. Una presión. Claro. Una presión. Uno podía ser sensible a la presión o no. Yo fui sensible a la presión. Sí, vos decís que un poco ser docente, digamos, como sí, aleccionar al sí, otro. A los otros, ¿no? Es de tu padre. Él tenía eso en los almuerzos, ¿no? Decirnos a todos cómo marchaban las cosas, qué teníamos que pensar de Norteamérica, de Rusia o del mundo. Y para nosotros su palabra era sagrada. Claro. Una línea también muy importante de este libro, Estaciones, sí, dice que la fe en los libros se me fue transmitida. Sí, así. ¿Qué es la fe en los libros? La fe en que hay allí
para volver al nudo, a la expresión que vos empleaste, ¿no? La de que hay allí un capital, uno no tenía idea de esta noción, pero que sí, había ahí algo importante y que ayudaba en la vida. Lo que descubrí ahí, la zona de lo que se llama lo imaginario, ¿no? Eso es lo que uno se entrega. Y eso quería decir a veces el miedo, leer algo que da miedo, y uno sigue leyendo, y tiene miedo, y sigue leyendo, y tiene miedo. O bien el suspenso, o bien el amor. Hay una serie de aprendizajes que uno hace de los libros sobre las mujeres, para los varones, y supongo que para las mujeres. ¿Vos creés que el libro tiene que generarte alguna sensación? ¿O vos Sí. sos de los que lee hasta el final, independientemente de que no se le mueva un músculo? Bueno, eso depende de lo que tenga que hacer, ¿no? A veces lo tengo que hacer y entonces leo sin que se me mueva un músculo ni nada, porque es parte de mi trabajo. Pero con el tiempo fui entendiendo que había libros que no estaban hechos para mí. Uh-huh. Y que podía abandonarlos sin que eso fuera Sin una culpa. catástrofe. Claro. Hasta aquí la primera parte de esta entrevista que vamos a seguir la semana que viene para aprovechar todo este mundo de conocimiento que nos está dejando Carlos Altamirano. Muchísimas gracias y hasta la próxima.